Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con un tema de geometría analítica, siguiendo con parábola con vértice en el origen. Vamos a resolver algunos ejercicios a partir de diferentes datos que nos pueden dar en algún problema que tengamos que resolver. El ejercicio número 1 dice calcular la ecuación, dar la magnitud del lado recto, la ecuación de la directriz y trazar la gráfica de la parábola con vértice en el origen y foco en 2,0. Para la solución de este problema, como la coordenada vertical del foco es 0, la parábola es horizontal. El foco se encuentra a la derecha del vértice, por lo que abre hacia la derecha. Su ecuación es y cuadrada igual a 4px. Las coordenadas del foco de este tipo de parábola son p, 0. Por lo tanto, si el foco es 2,0, por simple inspección nos damos cuenta que p es igual a 2. Sustituimos en la ecuación de la parábola y cuadrada igual a 4px. En este caso será y cuadrada igual a 4 por 2, que son 8x. Entonces, y cuadrada igual a 8x será la ecuación de nuestra parábola. La ecuación de la directriz para este tipo de parábolas es x igual a menos p. Entonces, si p es igual a 2, la ecuación es x igual a menos 2. La longitud del lado recto. La longitud del lado recto siempre es el valor absoluto de 4 veces p o de 4 por p. En este caso, 4 por 2 son 8 y esa es la longitud de nuestro lado recto. Podemos encontrar los extremos del lado recto sustituyendo el valor de p en las siguientes coordenadas. El primer extremo será p, 2p y el segundo extremo será p, menos 2p. ¿Qué quiere decir? Nuestra primera pareja ordenada será 2,4 y la siguiente será 2, menos 4. Esos son los extremos de nuestro lado recto y con eso podemos proceder a trazar nuestra gráfica. ¿Ok? Trazamos nuestros ejes coordenados, indicamos nuestro origen y ahí vamos a hacer coincidir el vértice de nuestra parábola. Después, ubicamos las coordenadas del foco, que son 2,0, y por lo tanto su directriz será la ecuación x igual a menos 2. Trazamos la directriz. Después, con el lado recto, que ya sabemos cuánto vale, medimos nuestras unidades, 4 hacia arriba, 4 hacia abajo, y los extremos del lado recto entonces serían 2,4 y 2, menos 4. Con esos elementos ya puedo trazar mi parábola y esa gráfica es lo que me va a representar a mi ecuación y cuadrada igual a 8x. ¿Ok? Vamos a seguir con otro ejercicio y dice, una parábola cuyo vértice está en el origen y eje focal sobre el eje X pasa por el punto A 3,6. Hay que determinar la ecuación de la parábola, las coordenadas de su foco, la ecuación de su directriz, la longitud de su lado recto y trazar la gráfica correspondiente. Para la solución tenemos que fijarnos en las condiciones que nos dan en el problema. En este caso, la ecuación de la parábola es de la forma canónica y cuadrada igual a 4px. ¿Cómo sabemos que esa es su ecuación que le corresponde? Pues porque nos dicen que el eje focal está sobre el eje X. Al estar el eje focal sobre el eje X, se va a tratar de una parábola horizontal. Entonces, como ya tenemos un punto de la parábola que es 3,6, sus coordenadas deben de satisfacer entonces la ecuación en forma canónica. Si yo sustituyo en y cuadrada igual a 4px la ordenada del punto que es 6 y la abscisa en lugar de x que es 3 y hago mis operaciones, 6 al cuadrado son 36 y 4 por 3 son 12p. Como quiero encontrar el valor de p, lo que le está estorbando es el 12, si está multiplicando pasa dividiendo y 36 entre 12 son 3. Ya tenemos el valor del parámetro p, es igual a 3. Entonces, la ecuación de la parábola que estamos buscando es y cuadrada igual a 4px. ¿Qué quiere decir? 4 por 3 son 12. Es decir, que mi ecuación de mi parábola será y cuadrada igual a 12x. Las coordenadas del foco entonces van a ser p, 0. Como p vale 3, entonces mi foco tendrá por coordenadas 3,0. La ecuación de la directriz será x igual a menos p, es decir, que x va a ser igual a menos 3. Y la longitud del lado recto quedamos que era el valor absoluto de 4p, es decir, 4 por 3 son 12. Esto es la longitud del lado recto. A partir de todos esos elementos puedo elaborar la gráfica correspondiente.
Trazo mis ejes coordenados, marco mi origen, hago coincidir el vértice de mi parábola ahí, ubico mi foco, que tiene coordenadas 3,0, y por eso también la directriz será entonces la ecuación x igual a menos 3. Después, me dan un punto, me dicen que pasa por A 3,6, lo marco, y con la longitud del lado recto, que son 12 unidades, mido 12 unidades hacia abajo, ubico el otro extremo del lado recto y ya puedo construir mi gráfica, que es una parábola que abre hacia la derecha, porque P es mayor que 0, que me representa el lugar geométrico de mi ecuación y cuadrada igual a 12x. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio número 3 que dice, determina las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz, la longitud del lado recto y traza la gráfica correspondiente para la ecuación de la parábola x cuadrada igual a 16y. En esta ocasión, para su solución, ya me están dando una ecuación. Me están dando la ecuación x cuadrada igual a 16y. Me doy cuenta que la ecuación de esta parábola en su forma canónica es x cuadrada igual a 4py. Al sustituirle la ecuación de la parábola, entonces en lugar de poner esta x cuadrada, yo voy a poner que 4py es igual a 16y. Si yo quiero despejar al valor del parámetro, 4y que está multiplicando pasa dividiendo. Cuando yo divido 16y entre 4y, y entre y se cancela o me da 1, pues el neutro multiplicativo, y 16 entre 4 es 4. Ya tengo el valor del parámetro es igual a 4. Por lo tanto, las coordenadas del foco serán 0,p, es decir, 0,4. Y la ecuación de la directriz será y igual a menos p, es decir, que y será igual a menos 4. Esta ecuación será la ecuación de mi directriz. La longitud del lado recto, como quedamos que era el valor absoluto de 4 veces p, 4 por 4 son 16 unidades. Estoy viendo que se trata entonces de una parábola vertical que abre hacia arriba, ¿ok? Si yo tabulo la ecuación x cuadrada igual a 16y, puedo elaborar la gráfica con puntos. Es decir, si yo despejo a x, x va a ser el valor absoluto, perdón, la raíz cuadrada de 16y, pero recuerden que la raíz cuadrada tiene un valor positivo y uno negativo, entonces va a ser más menos la raíz de 16y. La raíz de 16 son 4, por lo tanto lo puedo extraer de la raíz y x va a valer más menos 4 veces la raíz de y. Si yo le voy dando valores a y, cuando y vale 0, x vale 0. Cuando y vale 1, x va a valer más menos 4. Cuando y vale 1, va a valer más menos 4. ¿Ok? Aquí entonces yo puedo ir graficando los puntos y puedo darme cuenta que si el vértice es 0,4, el foco, perdón, es 0,4, marco mis ejes coordenados, el origen, lo hago coincidir con el vértice de mi parábola, ubico su foco y en X voy a ir avanzando de 2 en 2 porque el lado recto vale 16 unidades. Si yo voy avanzando aquí de 2 en 2 unidades, de 4 en 4, perdón, puedo decir que aquí de 2 en 2 aquí hay 2, 4, 6, 8 unidades, 2, 4, 6, 8 unidades. Y esta parábola es la que representa mi ecuación x cuadrada igual a 16y. Por último, mido mis 4 unidades hacia la directriz y mi directriz será la recta paralela al eje de las x, y igual a menos 4. ¿Ok? Por último, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a ver una aplicación de la parábola. En el problema nos dice que un espejo parabólico tiene una profundidad de 12 centímetros en el centro y un diámetro en la parte superior de 32 centímetros. Quiere decir que toda esta abertura en la parte superior, el diámetro de este disco o de este espejo serán 32 centímetros. La profundidad total será de 12 centímetros y ahora me piden que yo calcule la distancia que hay desde el vértice hasta el foco de la parábola. ¿Qué quiere decir? Que con los datos de la profundidad y del diámetro, sabemos que si hacemos coincidir el vértice con el origen de un sistema coordenado, un punto que pertenecerá a la parábola será 16,12 y que su ecuación es x cuadrada igual a 4py. Esos valores los sustituyo en la ecuación.
¿Por qué puedo determinar que el punto 16,12 pertenece a la parábola? Porque yo pienso en una parábola vertical que habrá hacia arriba con vértice en el origen y como el diámetro total son 32 unidades, entonces tendrá 16 unidades a la derecha, 16 unidades a la izquierda. Como la profundidad de la parábola es 12, la profundidad la voy a medir en el eje vertical o en el eje de las Y, y entonces el punto 16,12 y menos 16,12 pertenecerán a mi parábola, ¿ok? Entonces sustituyo esos valores en mi forma canónica y en lugar de la X pongo mi abscisa que son 16, en lugar de la Y pongo mi ordenada que son 12. Hago mis operaciones, 16 al cuadrado serán 256 y 4 por 12 serán 48p. Como quiero encontrar el valor del parámetro de espejo, el 48 que está multiplicando pasará dividiendo y 256 entre 48 son 5,3. Ya tengo el valor de P del parámetro. Ahora lo puedo sustituir en mi forma canónica y se quedará que x cuadrada será igual a 4py. 4 por 5,33 me da 21,3. Es decir, que la ecuación de la parábola será x cuadrada igual a 21,3y. Puedo determinar sus elementos, la longitud del lado recto, como es el valor absoluto de 4p, el valor absoluto de 21,3 se queda 21,3. Con eso puedo obtener los extremos del lado recto, que serán la mitad de esos 21,3, que son 10,6, 5,3, que es el foco, y el otro extremo será menos 10,6, 5,3. Por lo tanto, las coordenadas del foco serán 0,5,3. La ecuación de su directriz será y igual a menos 5,3 y el eje de mi parábola será la ecuación x igual a 0. ¿Ok? Con todos estos elementos de la parábola que acabo de encontrar, yo puedo contestar o dar por terminado mi problema. ¿Cómo? Con una gráfica que represente mi espejo. Mi espejo que mide de diámetro 32 centímetros, que mide de profundidad 12 centímetros y cuyo vértice hago coincidir con mi eje, con mi origen de mi plano cartesiano. Pongo mi vértice, pongo el diámetro y yo ya sé que del lado recto medía 21,3, pongo los extremos de mi lado recto, indico que el foco es el punto 0,5,3 que representa mi parábola cuya ecuación es x cuadrada igual a 21,3y y marco su directriz. Su directriz será la recta paralela al eje de las x cuya ecuación es y igual a menos 5,3. Finalmente, y para contestar el problema, como me preguntaban, ¿cuál será la distancia que hay del vértice al foco? Y me estaban dando como unidades los centímetros, entonces, contestando la pregunta del problema, será que la respuesta es que mide 5,3 centímetros. Con eso terminamos nuestro problema. ¿Ok? Pues espero que les haya sido de utilidad esta resolución de ejercicios. Vamos a continuar con el tema, vamos a seguir haciendo más ejercicios y pues por esta ocasión eso es todo. Quedo a sus órdenes, no duden en poner en comentarios si tienen alguna duda y pues hasta la próxima. Gracias por ver. Hasta luego.